Cuando vi el título, los derechos de las personas con daño cerebral adquirido, me pareció que era un título raro, porque los derechos de las personas con daño cerebral adquirido son exactamente los derechos que tienen aquellos que no tenemos daño cerebral adquirido. Cuando me planteaba de qué iba a hablar, digo, bueno, quizá lo que hay que hablar es, teniendo en cuenta además la diversidad que hay, porque no todas las personas con daño cerebral adquirido son iguales, habrá que hablar cómo funcionar a los elementos fundamentales de esas personas en los distintos estadios en que pueden encontrarse a lo largo de su evolución como enfermedad o a lo largo de su gravedad en el daño cerebral adquirido. Pero antes de todo eso, yo quería hacer referencia a algo. Me hubiera gustado haber estado con vosotros los 2 días, pero esta semana es una semana muy extraña o muy dura para los fiscales que un compañero mío llamaba los fiscales del 3.7 del Estatuto. Los fiscales que nos dedicamos directamente a preservar o defender derechos fundamentales. Porque normalmente tenemos la idea de los fiscales como penalistas que se limitan a acusar, y hay un importante sector de la Fiscalía con un volumen de trabajo que aproximadamente es una tercera parte del total del trabajo que nos dedicamos a defender derechos fundamentales. Yo sabéis que el día 20 fue el día aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. El día 25 es el aniversario de los derechos de la lucha contra la violencia contra la mujer, y hace que esta sea la 5ª conferencia que di yo esta semana. Con lo cual me ha sido imposible, teniendo en cuenta además que vengo de Jaén, estar más tiempo con vosotros. ¿Por qué digo esto? No solamente por deciros que es la 5ª conferencia, sino por deciros algo que muchas veces en muchos foros no se conoce. Que hay toda una estructura de la Fiscalía que va dirigida a la protección de las personas especialmente vulnerables. Y, lógicamente, las personas con daño cerebral adquirido, en tanto en cuanto son personas que tienen una discapacidad o pueden dar lugar, en la mayoría de los casos, a una discapacidad y que tienen una situación especial de especial vulnerabilidad, hace que formen parte del objeto o del sector en que este grupo de fiscales estamos defendiendo. Yo no voy a hablar de la modificación de la capacidad, o la voy a tocar muy por encima, fundamentalmente porque es que ya no nos la creemos. La Convención, como he dicho antes Ana, cambia un poco el sistema y nosotros nos creemos eso de que hay una persona que represente a otra, con las consecuencias algunas veces que se ven que dilapidan el capital que le han dado de indemnización y luego se queda en una situación. Yo voy a bajarme un poco al sector más de tierra, porque ¿cuáles son los problemas que llegan a la Fiscalía? Una persona, vamos a suponer que es un accidente de tráfico, o vamos a suponer que es un ictus que provoca un coma vigil. Lo tenemos en la unidad de cuidados intensivos y hay que tomar una serie de decisiones. Decisiones que pueden ser tanto de las que hacen referencia a la enfermedad, a las decisiones hospitalarias, como de las que hacen referencia a determinadas decisiones de carácter económico que también hay que tomar. Yo recuerdo el caso hace un poco de una persona que tiene un negocio de estanco, que entra en coma. ¿Quién gestiona el estanco? O cerramos el estanco y perdemos la estructura del negocio. Por ejemplo, ¿no? Esto es una cosa que pasa, no lo esperamos y sucede. Vamos a empezar por ahí, si queréis. Es decir, una persona normal va un día en coche, va a su trabajo y tiene un accidente de tráfico y queda en coma vigil. Llega al hospital a urgencia y entra en una unidad de cuidado intensivo. Empezamos con los temas de las gestiones del seguro, la familia, para todo esto, y empezamos a tratar de gestionar esto. Y el primer problema son las decisiones médicas. Mucha gente viene porque hay que tomar decisiones médicas y la persona no está en condiciones de tomarlas, porque no se puede manifestar o porque no está en condiciones de manifestar un consentimiento adecuado, un consentimiento informado, que es la base de toda la estructura de los tratamientos médicos adecuados. ¿Quién lo toma? Las curatelas de salud a mí siempre me han hecho mucha gracia, porque lo ha dicho ella, curatelas de salud. Vamos a ver, esta persona ha prestado su consentimiento informado a un tratamiento, se lo han puesto, pero luego no quiere tomarse las pastillas.
Y aquí tenemos a la buena de Ana o a sus trabajadores detrás del tío para ponerle el pastillero y para que se lo tome. A mí me recuerda eso una escena, ya que eres de Albacete, del Quijote. Los que habéis leído el Quijote recordaréis que Quijote le había prometido a Sancho Panza el gobierno de una ínsula. Y un día unos condes que se enteran de aquello quieren gastarle una broma y le dan una ciudad para que se la entregue a Sancho. Y Quijote le da la ciudad a Sancho, se va allí, a la ciudad aquella, por cierto que lo dejó muy pronto, porque no le dejaban comer para que no se muriera, tenía miedo de que lo envenenaran, se dio cuenta que aquello no era vida. Pero una de las cosas que hizo fue, como la situación de la época, que era establecer el toque de queda. Y él por la noche se iba con la tropa a vigilar la ciudad. Y un día se encuentra un chaval de 15 años que está por allí tomando el fresco y le dice: ¿qué haces tú aquí? ¿No sabes que está prohibido salir a la calle? Dice: no, es que no tenía sueño y he salido porque hace mucho calor a tomar el fresco. Pues vete a tu casa. No, yo no me voy a mi casa. Pues que sepas que como no te vayas a tu casa vas a dormir en la cárcel. Yo no voy a dormir en la cárcel. Que vas a dormir en la cárcel. Y le dice el chaval a Sancho: mire usted, vuesa merced, que usted podrá encerrarme en la cárcel, pero si duermo o no duermo, lo decido yo. ¿Qué quiere decir esto? Que los curateros de salud no sirven para nada. Es una especie de complicación que se le dan a las fundaciones para tratar de solucionar un tema. Lo que sirve son otros mecanismos, pues de sí, que haya alguien que trate de convencerle, que el médico tal, disminuir los efectos secundarios de las medicaciones, pero son estrategias diferentes. Pero a lo que voy, la Ley de Autonomía del Paciente establece desde hace mucho tiempo cómo se solucionan los problemas cuando una persona no puede prestar el consentimiento. Su artículo 9 lo establece claramente. Lo que pasa que es que el ordenamiento jurídico no estamos acostumbrados a usarlo. Y además funcionamos con medicina defensiva. El médico se cubre en salud. El artículo 9 nos dice: primero, tiene que valorar la capacidad natural de la persona. Esta persona que tengo delante con un accidente cardiovascular, con un accidente de tráfico, un traumatismo craneoencefálico, ¿en qué estado se encuentra? Si está en coma vigil, lógicamente difícilmente puede manifestar una opinión. Pero el tratamiento médico continúa. A lo mejor está ya en un periodo de rehabilitación que, como luego veremos, puede saber, puede entender y puede manifestar lo que desea. Lo primero que tengo que valorar es la capacidad natural de esa persona. Porque la capacidad natural no tiene por qué desaparecer, en todo caso. Y esto es muy importante, porque a las personas que tienen un problema de formación de su autogobierno, hay que oírlas. Hay que oírlas previamente. Hay que conocer su historia vital, lo que le gusta y lo que no le gusta. Y hay que oírlas después, lo que quieren y lo que no quieren. Porque, como he dicho antes, no han perdido ningún derecho. Han tenido un accidente. Y lo que vamos a hacer es apoyarlos para que puedan seguir ejerciendo sus derechos como lo ejercían antes. Ya sé que alguno dirá: esto es que es muy difícil. No, vamos a ver. Difícil es todo lo que vale la pena. Siempre. Siempre es difícil lo que vale la pena. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Si la persona no tiene capacidad para decidir, ¿a quién tiene que dirigirse el médico? Y lo dice el artículo 9, a sus representantes legales. Si es menor de edad, a sus padres, si estaba ya modificada la capacidad y tenía un tutor. Porque normalmente, cuando una persona tiene un accidente de tráfico en estas condiciones, no da tiempo a una modificación de la capacidad. Pero tampoco hay que ir a una medida cautelar para que otro tome una decisión por él. Si no hay representante legal, los familiares, después los allegados, que ya existía en la ley, y en último lugar, el médico obrará de acuerdo con la lex artis. No hay problema, no hay que acudir a un juez para operar a una persona de vida o muerte. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Usted, médico, qué haría? Pues yo operar, porque creo, es lo que estoy recomendando. Pues adelante. Es que luego van a venir los familiares y si se me queda, me van a sentar en el banquillo. A todos nos pueden sentar en el banquillo. El problema es si pueden ganar algo de eso o no. Y volvemos a la medicina defensiva. Luego, muy fácil. Yo tomo una decisión. Yo tengo allí a la hija. Mire usted que esto tenemos que hacer una operación porque tenemos que reabsorber la hemorragia. Pues venga.
Hay quien dice, bueno, es que la mujer dice que no, que se muera pronto, y los hijos dicen que no, que les dure lo que sea, o al revés. Porque esos problemas también se plantean en los hospitales. Que no sufra. Y al principio decíamos, no, hay que establecer una jerarquía. ¿Quién es primero? Y yo decía, pero si a los médicos se lo han puesto muy fácil. Con que un pariente apoye lo que él ha dicho, adelante. El médico tiene una opinión. Luego, los temas médicos, que son los primeros que pueden ir surgiendo dentro de toda esa evolución, está el derecho lo tiene suficientemente organizado. Después, en las preguntas, si queréis, preguntáis. Es muy importante, lo he dicho a Ana, y no quería dejar de decirlo, el derecho preventivo. En España no estamos acostumbrados al derecho preventivo, a prevenir lo que puede pasar. Ella ha hablado de la autotutela, hemos hablado del patrimonio protegido en aquellos casos para evitar. No estamos acostumbrados al derecho preventivo. No estamos acostumbrados a lo que nos puede pasar. Es cierto que estamos avanzando en la medicina preventiva. Las empresas todos los años tienen que hacer, por prevención de riesgos laborales, a sus trabajadores un chequeo completo. Cuando algunos hemos tenido un episodio de un síndrome metabólico, pues resulta que cada 6 meses, cada 7 meses, cada año, nuestro análisis de sangre, nuestro análisis de colesterol, y estamos de médicos, el colon. Vamos a hacer, no digo porque es que esto es lo que es, vamos a hacer una colonoscopia, porque tienes más de 50 años y tienes antecedentes. Y todos vamos allí como corderos a la colonoscopia, cáncer de mama, estamos acostumbrados. Pero nadie nos dice, revise usted su tema jurídico. Yo vendí un chalet a unos ingleses y revisaron el contrato 2 despachos, uno inglés, otro español. Gracias a Dios que fue antes del Brexit, porque si no, no se lo hubieran comprado. ¿Qué quiero deciros? Que no estamos acostumbrados, firmamos y nos metemos. Tenemos que prever lo que nos puede pasar, porque nos puede pasar a cualquiera. Porque nos puede pasar a cualquiera. Pero una vez dicho esto, vamos a seguir. ¿Cómo interviene la Fiscalía en esto? Pues a veces te llama y dice, no, pues tire usted, le cuenta esto. El artículo 9 de la Ley de Autonomía del Paciente. Esto afecta a términos de rehabilitación, afecta a muchísimos problemas que pueden ir planteándose. Vamos a la segunda parte, porque no dispongo de mucho tiempo. Otro tema en que estamos actuando nosotros es los desahucios. En el tema de los desahucios. De hecho, hemos parado algún desahucio de personas que se encuentran encamadas en su casa por problemas de daño cerebral adquirido, que son puestos en desahucio. Ya no voy a decir ni por los bancos, sino por los fondos buitres, que es más grave, ¿no? Y se les presenta un desahucio porque llega un momento en que no pueden pagar y los bancos no esperan. No sé si hay algún bancario aquí. Los bancos no esperan. Tú no me has pagado. Los bancos no son humanos. Como decía el otro día, le dijo a uno, es que no somos una ONG. Ah, ya lo sé que no soy una ONG. Pero aquí hay una persona que necesita, tiene una casa adaptada, se ha gastado dinero en una casa adaptada, ha disminuido la capacidad económica de la familia como consecuencia que se encuentra como vigil y todavía estamos negociando con los seguros lo que va a hacer, y usted, porque yo no pague 4, 5 o 6 cuotas, no me va a poner en la calle a ver dónde me voy yo. Hemos intervenido desde Fiscalía. En Andalucía estamos interviniendo cuando hay menores o personas con discapacidad especialmente vulnerables. Y hemos conseguido, utilizando un decreto que además que paraliza hasta el año 2020 los desahucios en determinadas circunstancias, hemos conseguido parar esos desahucios. Un decreto que, por cierto, conocen los bancos, decreto que, por cierto, conocen los jueces, pero no sé por qué le cuesta mucho trabajo aplicarlo. ¿Vale? Porque, como sabéis en civil, los que sabéis algo de derecho, en civil son las partes las que tienen que alegar las cosas. Y si las partes no las saben, el abogado no lo sabe, pues no lo alega, pues el juez no va a actuar de oficio, si es que lo sabe. Y los abogados, lógicamente, por muchos casos, no lo van a alegar. Actuamos también como mecanismo de protección en ese tema. Tercer punto que yo quiero tocar, la guarda de hecho. La guarda de hecho es algo por lo que llevamos bregando 30 años, porque es el mecanismo de protección más abundante que existe en nuestro país. Se usa insuficientemente y es de un potencial arrollador. Ahora la reforma del Código Civil insiste otra vez en la guarda de hecho, pero que ya lo teníamos desde el año 83. ¿Qué es la guarda de hecho? A mí no me ha nombrado nadie nada, pero yo soy el marido, mi mujer está
en una situación de vulnerabilidad, no puede realizar su autogobierno, yo la cuido y yo tomo las decisiones por ella. Ah, claro, pero seguramente es que lo va a engañar. Se va a fugar con la... Y entonces lo que hacemos es, ponemos los bueyes detrás del carro. Y algo que a mí me enseñaron en la universidad, que era obrar como un buen padre de familia, se transforma en que todos estamos una sinvergüenza redomado. Piensa mal y acertará. Todos vamos a robar a las personas que queremos. Es nuestra naturaleza humana. Bien, por Dios. Cuando lo hagan, se controla judicialmente que se puede hacer y si hay algún delito, se persigue. Pero no vamos a funcionar a base de desconfianza. No os podéis imaginar lo que la desconfianza supone en los despachos de los fiscales. Entre hermanos, entre segunda esposa y hijos del primer matrimonio, entre primos, entre sobrinos que no quieren saber nada del tío y como hay una prima que sí se ocupa de él, en cuanto hay cualquier cosa rara, ya la desconfianza encima de la mesa. Bien, esto es algo que no puede plantear el tema. Si una persona está guardando de hecho, está actuando por una persona, velando por llevarlo al médico, porque tenga su tratamiento, por buscándole una residencia, o buscándole un sitio donde pueda vivir, pagando sus gastos de vivienda, no digo ya cuidándolo directamente, pagando a unas chicas para que cuiden, estén pendientes de ellas. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Luego, la guarda de hecho es muy importante porque nos hace que no tengamos que ir a un procedimiento judicial que va a durar un año. Y que a lo mejor cuando lo hacemos hay coma vigil, pero a los 6 meses el coma desaparece, empieza a resolverse y estamos en una situación diferente. Tiene problemas a la hora de hablar, tiene problemas a la hora de moverse, pero indudablemente ya no es coma vigil. Ya podemos saber lo que quiere. Y lo digo porque estoy pensando en un caso concreto que ha pasado en mi familia hace muy poco. Sabe perfecta, a lo mejor no puede leer, pero sabe si quiere tomarse un vaso de leche o quiere meterse un vaso de vino. Lo sabe perfectamente, no tiene la más mínima duda. Y sabe manifestarlo. ¿Por qué? Y con esto ya voy terminando. Porque lo que tenemos que plantearnos es lo que es la falta de autogobierno, la imposibilidad de tomar decisiones. Y vuelvo al principio, a la capacidad natural. Mirad, para tomar una decisión, primero, tenemos que ser capaces de recibir la información del exterior. Nos tienen que decir, esto es así, esto pasa así, esto va. Tenemos que ser capaces de recibir la información del exterior. Una vez que esa información la tengo que ser capaz de reciclar en mi cerebro, en mi interior, esa información y ser capaz de tomar una decisión racional de acuerdo con mis gustos, no con el gusto del que está enfrente. Con mi forma de ver la vida, recordar la historia anterior. Y en tercer lugar, ser capaz de manifestarlo al exterior. Ese es el juego. Recibir la información del exterior, reciclarla dentro y manifestarla al exterior. Si yo puedo hacer estos 3 elementos, aunque sea con ayuda y con apoyo, yo no necesito nadie que me represente, ni nadie que tome las decisiones por mí. Necesito a alguien que me entienda. ¿Qué es diferente? Alguien que pueda transmitirme la información. Ahora estamos peleando con la lectura fácil, ¿no? Alguien que sea capaz de transmitirme la información. Yo lo tomo, repito, de acuerdo con mis gustos, que para gustos los colores, y luego ser capaz de trasladarlo hacia afuera. A veces no hay un lenguaje general, pero sí hay un lenguaje particular. ¿Vale? Una madre sabe cuando un niño tiene hambre. Y el niño no dice, tengo hambre, mami. Una persona que está con otra sabe o buscan lenguajes. Eso lo hemos visto hasta en las películas. 2 parpadeos sí, un parpadeo no. Yo recuerdo a un tío mío que tuvo un accidente de tráfico, quedó en coma vigil y cuando empezó
y cuando empezó a tomar conciencia, era el apretón de manos. Y él te contestaba. Luego había posibilidad de transmitir una información, de recibirla y de reciclarlo. Bueno, en ese momento no nos lo planteamos porque no hubo que tomar ninguna decisión. Luego el guardador de hecho puede atender al estanco para que el negocio se mantenga. Ya tendrá que dar luego al juez cuestiones. El guardador de hecho puede seguir gestionando la vivienda, que no tiene que ser la misma persona, puede ser una sobrina, alguien que haya adoptado allí una postura, lo ha dicho antes Ana. ¿Qué quiero decir con esto? Que los derechos de las personas con accidente cerebral o con daño cerebral adquirido son los mismos que los de los demás. Que el derecho tiene mecanismos para que esos derechos puedan llevarse a cabo y que lo que hay que hacer es utilizarlos. No hace falta llegar a una modificación de la capacidad, no hace falta llegar a una situación de ese tipo. Por lo tanto, y como creo que ya estoy cumpliendo los 20 minutos, quedo a vuestra disposición con las preguntas que queráis hacerme. Muchas gracias.